Buenos días, el día de hoy traemos a presentación un trabajo titulado Eficacia del Cotton Test versus el Hook Test en el diagnóstico intraoperatorio de lesiones de la sindesmosis en pacientes atendidos en el servicio de traumatología del Hospital del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Dr. Pastor López Arriera, de septiembre del 2020 a julio del 2021. Esto es un trabajo de mi autoría y tutoriado por la doctora Zulenice Monaga, médico traumatólogo ortopedista con un fellowship en reemplazo articular. Entrando un poco en materia, la sindesmosis no es más que una articulación fibrosa con un movimiento escaso o nulo. Esta articulación está ubicada en el tobillo y se extiende desde la articulación tibio-astragalina de 6 a 8 centímetros proximales. Esta articulación está compuesta por una serie de ligamentos, como describe Ferrero y colaboradores: el ligamento tibio-peroneo anterior, tibio-peroneo posterior, el ligamento transverso y la membrana interósea. También es de suma importancia resaltar que existen unos relieves óseos, como son el tubérculo anterolateral de la tibia o de Tillao-Chaput, el tubérculo de Cascafel-Lefford del peroné y el tubérculo posterior de la tibia, también denominado maleolo de Bolman. Estos sitios de relieve sirven de origen y de inserción para ciertos ligamentos, como ya descrito, que me van a permitir mantener esta articulación en perfecta unión. Es de suma importancia, ya que esta articulación muchas veces cuando ocurren los esguinces de tobillo y las entorsis sufren algunas lesiones, las cuales pasamos desapercibidas. Según el mecanismo de lesión que ocurren en la sindesmosis, establece Oliva y colaboradores que se da por un valgo forzado, una rotación externa y una pronación plantar. En cuanto a la fractura del peroné debido a los relieves óseos y los ligamentos que conforman la sindesmosis están sumamente relacionadas. Es por eso que Danis y Weber traen esta clasificación, que nos divide en tres: Weber A, Weber B y Weber C. La fractura Weber A es clasificada como infrasindesmal. Hay una fractura por debajo de la sindesmosis y son fracturas que presentan un muy bajo porcentaje de posibilidad de que exista lesión de la sindesmosis. En cuanto a la Weber B, se da a nivel de la sindesmosis y existe un 50% de que ocurra lesiones de sindesmosis, y en la Weber C de un 80 o 90%, como es descrito por Weber, puede haber o existir lesiones de la sindesmosis. Tenemos otra clasificación en cuanto al tiempo, dada por Meléndez y colaboradores, que nos clasifica las lesiones de sindesmosis en agudas, subagudas y crónicas. Las agudas antes de las 6 semanas, las subagudas entre 6 semanas y 6 meses y la crónica mayor a 6 meses. En cuanto a la clínica, vamos a tener un dolor exquisito localizado en el área del tobillo de aparición brusca de carácter fuerte, lo cual puede estar irradiado a retropié. Esto nos va a ocasionar una limitación funcional, discapacidad a la marcha e incluso a la deambulación y a la bipedestación. Un aumento de volumen localizado en la región del tobillo. Para lograr un diagnóstico efectivo de la lesión de la sindesmosis tenemos que tomar en cuenta estos tres aspectos: la parte clínica, imagenológica y los diagnósticos intraoperatorios. En cuanto a lo clínico que ya describimos, también podemos contar con imágenes tipo rayos X en sus proyecciones AP y lateral de tobillo, las tomografías de tobillo y las resonancias magnéticas. En la parte intraoperatoria tenemos dos tests que traemos a descripción en este trabajo, como es el Cotton Test y el Hook Test. El Hook Test, o también denominada prueba del gancho, en un principio consistía en colocar un gancho o pinza a nivel del peroné y realizar tracción. Se podía comparar por fluoroscopía o escuchando un chasquido. Si existía un desplazamiento mayor a 2 milímetros, decimos que el Hook Test es positivo. Este test sufrió ciertos cambios. Entre ellos se realiza actualmente como una arteografía, como es descrito por Aguilar y colaboradores, donde se coloca de 2 a 4 ml de contraste en la articulación tibio-astragalina y se realiza una fluoroscopía previa a la colocación del contraste y posterior a la colocación del contraste. Si evidenciamos posterior a la colocación del contraste una tinción a nivel de la sindesmosis, como podemos percibir en las imágenes, es decir que el Hook Test es positivo y que existe una lesión de sindesmosis la cual debemos reparar. Otro test que tenemos a continuación es el test de Cotton, que consiste en colocar una mano sobre la pierna, otra mano sobre el astrágalo, colocar el pie en una posición neutra en plantígrado y hacer un movimiento del astrágalo de vertical a lateral. Si existe un mayor desplazamiento del lado contralateral, consideramos este test de Cotton
positivo. Es importante destacar que esta prueba, aunque podría hacerse fuera de quirófano, el dolor del paciente podía generar falsos positivos. Por lo tanto, lo ideal es hacerlo intraoperatorio. En vista de esto nos surgen unas ciertas dudas y llegamos a lo que es el planteamiento del problema. Y nos surgen, con menos, ¿con qué frecuencia ocurren las fracturas de tobillo y lesiones de sindesmosis en la emergencia? ¿Cuál es la dificultad para diagnosticar las lesiones de sindesmosis? ¿Cuál es el protocolo ideal para el manejo de esta patología? ¿Y cuál es el verdadero valor diagnóstico del Cotton Test? Dentro de nuestro objetivo general, determinar la eficacia del Cotton Test versus el Hooke Test en el diagnóstico intraoperatorio de lesiones de sindesmosis en pacientes atendidos en la emergencia de traumatología del Instituto Venezolano de Seguro Social Pastor López Arriera. En cuanto a los objetivos específicos, debemos clasificar de acuerdo a las características demográficas los pacientes con lesiones de sindesmosis, evaluar la clasificación de la fractura de tobillo asociada a la lesión de la sindesmosis, cuantificar el número de pacientes que dieron positivo a la lesión de sindesmosis según la técnica del Cotton Test, enumerar la cantidad de pacientes que presentaron lesión de la sindesmosis según la técnica del Hooke Test, comparar en cuántos pacientes coincidió el diagnóstico intraoperatorio de lesión de sindesmosis por test de Cotton con el diagnóstico del Hooke Test, identificar el tipo de lesión de sindesmosis más frecuente en los pacientes atendidos en el servicio de traumatología y determinar el valor diagnóstico del Cotton Test versus el Hooke Test en la identificación intraoperatoria de lesiones de sindesmosis. En cuanto a la justificación, lo vamos a dividir en lo práctico y en lo metodológico. En cuanto a lo práctico, realizar diagnósticos oportunos de lesión de sindesmosis, establecer una técnica eficaz para el diagnóstico de la misma y evitar complicaciones futuras del paciente como es la artrosis postraumática de tobillo. En cuanto a lo metodológico, conocer el verdadero valor diagnóstico del Cotton Test y el Hooke Test y promover la investigación en el área de traumatología. Debido a esto, haciendo una fuerte revisión bibliográfica, entre nuestros antecedentes tenemos que Nito y colaboradores en el 2018 en Estados Unidos, New York, hace un estudio en 9 cadáveres ya diagnosticado denominado prueba de grifo, que no es más que una punción, una prueba punción intraoperatoria que realiza a nivel distal del peroné a 2.5 centímetros del borde más distal, colocando un macho cortical 3.5 milímetros y haciendo tracción hasta hacer sufrir estrés de estos ligamentos. Esta prueba determinó con una T de Student menor de 0.05, lo que indica que existen pruebas más efectivas que el Cotton Test para diagnosticar lesiones de sindesmosis. Aguilar y colaboradores en el 2017 en España, en el Hospital Universitario de Valencia, realiza un test de artrografía intraoperatoria. Esto fue realizado en 10 pacientes, donde señala que incluso se pudo determinar a través de la artrografía y el test de Hooke que pueden existir fracturas que el cirujano pasó desprevista en la rayos X, en la clínica, incluso intraoperatoria, y pudieron ser resueltas al momento de la cirugía. En Reyes, en el 2017, en el Hospital de Ecuador, en Quito, el Hospital de las Fuerzas Armadas, el Servicio de Traumatología en el área de peritobillo, hace un estudio observacional descriptivo donde su objetivo fue saber cuál era la correlación entre los hallazgos clínicos, radiográficos y quirúrgicos. Este estudio fue realizado en 77 pacientes con una edad promedio de 56 años, abordando que existía mayor porcentaje de lesiones de sindesmosis en hombres que en mujeres. Lin y colaboradores en el 2017 en China quiso saber cuál era la influencia de la lesión del ligamento peroneo astragalino anterior con la rotación externa del peroné y los dividió en 4 grupos, lo cual fue seccionando ligamento por ligamento. Esto fue un estudio hecho en cadáver. Se dio cuenta que si existe una lesión aislada del ligamento peroneo astragalino anterior, no va a existir mayor rotación externa del peroné, pero si existe una lesión en conjunto de un ligamento de la sindesmosis más ligamento peroneo astragalino anterior, va a haber una rotación externa del peroné mayor a 3.5 milímetros. Oliva y colaboradores en el 2016 en la Universidad de Barcelona, Cataluña, hace un estudio documental para conocer la forma idónea de llegar al diagnóstico clínico y de imagen, donde sus resultados fueron que debemos realizar resonancias magnéticas, tomografías y rayos X para llegar a un buen diagnóstico de lesiones de sindesmosis. Chenesky y colaboradores en el 2016 en Estados Unidos hace una revisión documental basada en la evidencia de los médicos y revisando muchas literaturas, donde llega a la conclusión que lo ideal es realizar una historia clínica completa, un diagnóstico por imágenes y imágenes tridimensionales intraoperatorias, y que debemos agregar a la historia clínica el mecanismo de lesión para saber si hubo lesión de la sindesmosis o no.
En cuanto a eso, nuestro marco metodológico se genera un enfoque cuantitativo, es un estudio de tipo descriptivo con un diseño experimental con tratamientos múltiples a un solo grupo. Nuestra población y muestra fue de 15 pacientes y la recolección de datos fue de observación directa previo consentimiento informado según los artículos de la Constitución Bolivariana de Venezuela y el Código de Deontología Médico, basado en un instrumento previamente aprobado por expertos y procesado en un paquete de datos SPSS versión 19. Aquí traemos a cotización el instrumento que fue utilizado, donde se incluían los datos del paciente, la edad, la procedencia, si era urbano o rural, si era empleado o desempleado, el tipo de fractura que presentó, el cotton test y el hook test si fue positivo o negativo, si la lesión fue aguda, subaguda o crónica y los grados de severidad de lesión de la sindesmosis. La técnica utilizada fue la test de Cotton y la técnica de hook test como previamente descrito. En cuanto a los resultados en esta tabla, podemos ver de acuerdo a los grupos etarios que se dividieron en 6 grupos etarios, evidenciándose que la mayoría de nuestros pacientes tuvo una edad comprendida entre 38 y 44 años, el 93.3% de los pacientes fue de una procedencia urbana y el 93.3% de los pacientes tenían una condición laboral empleados. En esta tabla podemos evidenciar las fracturas de peroné Weber A, Weber B y Weber C. En un total de 15 pacientes, el 46.67% presentó fracturas de peroné Weber B, al igual que los pacientes que presentaron fractura de peroné Weber C, evidenciándose en menor cantidad las Weber A con un 6.66% de los pacientes. Aquí podemos comparar la técnica del test de Cotton, cuáles pacientes dieron positivo y cuáles nos dieron negativo, evidenciándose que de 15 pacientes, 11 nos dieron negativo, lo que representa el 73.3% de los pacientes. A diferencia de la técnica de Hood, en estos pacientes 9 dieron positivos, lo que representa el 60%. Comparando ambas técnicas, como podemos evidenciar en esta tabla, 11 de los pacientes dieron negativo para el test de Cotton con un 73.3% de los pacientes, a diferencia de la prueba del Hook test, que 6 pacientes dieron negativo, lo que representa el 40%. En cuanto a las lesiones de sindesmosis, la mayoría de nuestros pacientes fueron agudas, 8 pacientes de 15 con un 53.33% y el 40% estuvo ausente de la lesión de la sindesmosis. La mayoría de nuestros pacientes presentó lesiones de sindesmosis grado 1 con un 60% y al final realizamos una prueba de test de Student comparativas entre el Hook test y el Cotton test, cuyo valor fue igual a 0.05. En cuanto a las conclusiones, podemos concluir con este trabajo y los resultados ya obtenidos que nuestra edad comprendida de pacientes con lesiones de sindesmosis estuvo entre 24 y 60 años, siendo la mayoría de la población procedente del área urbana con una condición laboral de empleado. Podemos comparar con nuestros antecedentes que nuestro rango de edad fue mucho menor al encontrado que en los estudios anteriores, como el de Nitton y colaboradores. En cuanto a las fracturas del peroné, el 46.7% de los pacientes operados tuvo fractura de peroné Weber C y otro porcentaje importante Weber C, como el de 46.7%, a menor diferencia de las Weber A. En comparación de las pruebas se pudo identificar más casos de lesión de sindesmosis a través del Hook test que del Cotton test, como establece en Reyes y Aguilar y colaboradores. El valor diagnóstico del Cotton test versus el Hook test en la identificación intraoperatoria de lesión de sindesmosis en los pacientes atendidos tuvo un nivel de significancia según la prueba de test de Student de 0.05%, lo cual indica que la técnica del Hook test es más efectiva que el diagnóstico intraoperatorio de la lesión de sindesmosis de la técnica del Cotton test. Esto es igual que el estudio realizado por Reyes y Nitton, que establecen que el Hook test es más eficaz que el Cotton test. La mayoría de nuestros pacientes presentó una lesión de sindesmosis aguda en un 53.33%, lo cual indica que los pacientes que presentaron lesión de sindesmosis se les realizó un diagnóstico y un tratamiento oportuno en nuestro servicio de traumatología del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales Pastor Oropesa Riera. De acuerdo a las conclusiones obtenidas, nuestras recomendaciones son divulgar los resultados de la presente investigación con el fin de generar potenciar la investigación clínica y promover experimentación ética en busca de los beneficios
para los pacientes atendidos en nuestro servicio. Promover el uso de las técnicas diagnósticas radiológicas como es el HUC test en las intervenciones de traumatología y así poder promover un mejor bienestar, confort y evitar complicaciones posteriores a nuestros pacientes. Promover la investigación en el área de cirugía y traumatología con el fin de tener mejores alternativas de diagnósticos en la atención de pacientes. Aquí podemos tener a cotación una de las imágenes de nuestro trabajo donde se realizó la prueba del test de HUC, la prueba del gancho, y también podemos ver cuando hubo la tinción de la sindesmosis. Muchas gracias.